inseguridad, con la inestabilidad, empiezan a desarrollarse situaciones novedosas hasta ese momento, ¿no? Esto supone que aquello que a principios de los 80 se admite una serie de, a modo de parche, para arreglar situaciones coyunturales, aceptar determinadas situaciones contractuales por debajo de lo que se consideraría normal, comienza a apuntarse en aquel momento y claro, con esta crisis actual, esto en este momento se encrudece de una forma tremenda, ¿no? Carlos apuntaba ya, te cedo la palabra, apuntaba antes el tema de la ansiedad, de la depresión y de estas cuestiones. Vamos a ver, dentro del significado del trabajo y de lo que supone el trabajo, por un lado como medio de supervivencia, pero otro como factor de desarrollo a muchos niveles, uno de esos niveles es que el empleo, el tener un empleo, es un factor protector de la salud mental. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los informes de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. Es un factor protector de la salud mental. Yo no sé mucho de cifras, pero un informe reciente del Foro Económico Mundial hablan de que en el periodo 2011-2030, o sea, en las dos próximas décadas, el coste acumulado de los 5 trastornos crónicos más frecuentes, que si no recuerdo mal son cáncer, diabetes, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios y trastornos mentales, suponen un coste acumulado de 47 billones de dólares. De esos 47 billones de dólares, de esos 5 tipos de trastornos, el que está a la cabeza con un tercio, es decir, con 16 millones de dólares, son los trastornos mentales. Eso es un 1.3 del PIB mundial. Lo que decías es un poco el efecto Mateo. Las sociedades más preparadas o más desarrolladas, con sistemas sanitarios mejor incrustados, mejor desarrollados, lógicamente resisten mejor esta situación. Aquellos sistemas sociales, sanitarios más débiles, todavía padecen más esta situación. Y apoyos familiares. Es una de las cosas que está observando en el día a día. Por ejemplo, ha cambiado la actitud de la población. Estamos hablando de nuestra área sanitaria, de la población en cuanto a la preocupación por la pervivencia del mayor. Y no soy persona crítica, pero es así. O sea, es una pensión que aporta muchísima protección social a los miembros de la familia, que posiblemente solamente se cobre una pensión en esa familia. Entonces, claro, estamos hablando de que, bueno, yo que durante años he colaborado con la Organización Mundial de la Salud, dentro de un contexto, sobre todo en los países emergentes, hay una cosa que a mí siempre me impresionó en uno de los informes realizados en aquellos años, y es que se considera el peor enemigo de la persona la pobreza. O sea, es el peor enemigo de la salud incluso, o sea, la pobreza. Entonces, ¿qué ocurre? De que, claro, si estamos abocando a la pobreza a un porcentaje elevado de sectores de la población, y sobre todo los que más van a sufrir son los seres más frágiles, que son sector, lógicamente, de la infancia y el mayor. Entonces, está pasando, iba a intentar relacionarlo con lo que comentabas al principio, de que si los niños, por ejemplo, en los países en los que yo he colaborado, se observaba algo muy elemental. Siempre decíamos lo mismo: si no tienen proteínas para desarrollar su cerebro, va a haber siempre una diferencia entre la zona rica y la zona pobre. O sea, y este es el tema. O sea, entonces, lo que me parece increíble es que estamos llegando a situaciones, y yo tengo familias que tienen que prescindir, estoy hablando en el momento actual, tienen que prescindir de la digamos, permanencia de sus hijos o sus nietos en la familia y que son enviados a otras ciudades o a otros lugares para que puedan ser alimentados adecuadamente y no poder alimentarlos en nuestro medio. Entonces, claro, estamos viendo ya indicios de pobreza clara. Y esto significa de que la sociedad tiene que vertebrarse de otra manera. Yo creo que en este momento quienes están padeciendo, la gran clase media española, o sea, gracias a Dios, durante muchos años se consiguió hacer una gran clase media. Creo que fue
uno de los objetivos, y lo consiguió por parte del franquismo, el hacer una gran clase media, el reindustrializar un poco España, y dar trabajo y que la gente por lo menos tuviera, o sea, no habría libertad, pero lo que sí habría era trabajo y tranquilidad en ese sentido. Durante los 30 últimos años de democracia, esa clase media se ha estado de alguna manera manteniendo, pero es que de 7 años a esta parte, desde el 2007 en realidad, que es cuando empieza toda esta crisis que desgraciadamente no se contempla como tal al principio, con lo que se pierde tiempo, pero bueno, que ahora ya nos está dando por todos lados, pero esa crisis en quien se está cebando es en esa clase media. Y entonces, al proletarizarse esa clase media, al ir a esos elementos de pobreza que dices tú, lo que está creando también es una tremenda desestabilización del país. Porque cuando la gente no tiene nada que perder, entonces es un auténtico problema el que tenemos encima. Sí, lo que pasa que... Incluso de orden público. Sin duda. ¿Tú crees que esto no puede tener una repercusión en sí. el orden público? Porque hasta ahora la gente se está suicidando, como decimos, pero es que pasado mañana el que se suicide se va a querer llevar a alguien por delante antes de suicidarse él. O sea que los comportamientos estos son peligrosos. Sí, tenemos el ejemplo de Grecia. ¿No? Mira, Grecia. Sí, yo tengo un amigo médico que trabaja en un hospital del Pireo, en la zona de Atenas, del puerto, y me comenta, siempre que tengo oportunidad de contactar con él, me habla de que realmente estamos viviendo en España una situación similar, ¿no? Bueno, tenemos que... ¿Tan exagerada? Sí, como Grecia, ¿tú crees que nos estamos acercando? Yo creo que... No, él habla, porque es que ahora en Grecia tú lees un periódico griego y los titulares son: la Troika ha adoptado la decisión de disminuir pues 1.000 millones de euros. O sea, y lo aceptan ya. O sea, consideran de que ya son esclavos y eso, claro, hace poco se reunieron todos la sociedad médica en Atenas, que es llamativo de que realmente nosotros ahora estamos empezando a reaccionar, tomando iniciativas que presumiblemente antes el sector médico pues, estaba dentro del sector estable, conservador, pero está saliendo a la calle incluso personas de alto nivel científico, personas, digamos, con un reconocimiento y un prestigio que no tiene ninguna duda sobre su actitud, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que la sociedad ateniense de medicina se reunía y advertía a los responsables de la Unión Europea de que la situación en Grecia era una situación a punto de explotar, desde el punto de vista social, porque se veía en las consultas la enorme agresividad. Claro, todo esto concatena, está relacionado con lo que decía el profesor Rolón. Primero, si no existen esas características de defensa de recursos propios para soportar esta situación de estrés social, o sea, lo que va a ocurrir es que habrá personas que o bien se autolesionan o van a lesionar a los demás. Y esto está claro, de que está ocurriendo y es un factor de desestabilización. Pero bueno, de todas maneras, el tema del franquismo es otra cosa. Bueno, ya, sí, pero yo lo decía porque... Lo digo porque yo me estaba refiriendo, no, pero yo me refería a que en esos 40 años no habría libertad política, pero lo que sí se hizo y se consolidó fue una gran clase media que a día de hoy se está destruyendo. Sí, bueno, yo y también... entre otras cosas, me vais a permitir una cosa, por lo que yo, y voy a enlazar con lo que abría el programa, con el tema que abría el programa. Porque hay porque hay tanta desafección entre el ciudadano y la clase política, que las encuestas son, pero escandalosas. ¿Por qué? Pues porque en este momento... Por la imagen. Se tendría, claro, la imagen. En este momento habría que haber empezado a predicar con el ejemplo. Y a lo mejor haber acometido como primera reforma la reforma de la administración y de los privilegios de ciertos políticos. Sí. Y en este momento ves que no. De hecho, los 3,55 euros que cuesta en este momento comer en el Congreso y en el Senado. Y yo me pregunto por qué tenemos que estar subvencionando los españoles el almuerzo de los representantes de los españoles. O sea, que coman en casa. Pero ojo con esos aspectos puntuales. ¿No? Yo querría destacar que en los ejemplos así puntuales el problema está de que tampoco podemos banalizar la importancia
que tiene la actividad política, porque de hecho, fíjate, si la actividad política no alcanza el nivel óptimo y no hay políticas sociales de protección de la población, lo que va a ocurrir, que por eso es la grandeza de la política está en el servicio público, o sea que tienen que estar al servicio de la población y tienen que mejorar y atender sus necesidades. Si los políticos no son capaces de hacer esto, que realmente la población en general puede observar de que no está ocurriendo, entonces tendremos nosotros, con nuestro voto, tendremos que modificar este aspecto. O sea, tendremos que exigirles, de alguna manera, que estén al servicio de la población, que para eso son nuestros representantes. Yo creo que este es uno de los temas que a veces se cuestiona incluso, bueno, pues el sistema, que seguramente es mejorable, el sistema democrático que tenemos, pero es que si son capaces de legislar adecuadamente, entonces eso va a permitir que la población preserve su salud, preserve lógicamente su evolución social. Bueno, pero lo que se está pidiendo es que estén a la altura de las circunstancias. Es decir, yo nunca demonizaré la política, nunca. Sí a determinados políticos que lo que están llevándonos es precisamente a unos caminos, desde luego, increíbles. Y lo que siempre demonizaré es un mal ejemplo, porque creo que son ellos, con su mal ejemplo, los que están contribuyendo a destrozar la idea de una democracia. Totalmente. Mira, yo un par de apuntes. Uno que no puedo dejar de hacer, referido al tema de la salud de antes, de que hablábamos antes, que es que además, hablando de salud, del sistema público de salud, la hermana pobre, supongo que estarás de acuerdo conmigo, Carlos, del sistema, es la salud mental. Sí. Es la salud mental. Otro tema que podríamos... Y la atención primaria. Y la atención primaria, de acuerdo, pero tú sabes cómo funciona el tema de los psicólogos internos, residentes, y de los servicios que ofrece a día de hoy el Servicio Público de Salud en cuanto a salud mental. Y tenemos que decir que es enormemente pobre. En este país, si necesitas atención psicológica, solo tienes una opción, que es pagarla. No hay otra opción. Por tanto, teniendo esto en consideración y teniendo en consideración los costes económicos que hablábamos antes relacionados con los trastornos mentales, si hay un apartado en el que no solo no se puede recortar, sino todo lo contrario, hay que hacer inversiones mayores, indiscutiblemente es en el tema de la salud mental. Me está recordando un poco como el tema en las empresas, el tema del I+D, o sea, no podemos salir de esta si recortamos en investigación, en desarrollo y en este tipo de cosas. No es posible. Otro apunte, bueno, en el medio también relacionado con lo de la clase media, yo también creo que donde se desarrolla verdaderamente la clase media son los primeros 30 años de la democracia fundamentalmente, pero bueno, eso es otra cuestión. Yo creo que no, pero vamos. Eso es otra cuestión. Otro día lo debatimos. Porque yo creo que estábamos en el 8º país del mundo, ¿eh? Cuidado. Otro día lo debatimos. No, otro día lo debatimos. Mira, yendo al tema de la desafección política, antes hablabas de las encuestas del CIS, y no quiero apuntar demasiadas cifras, pero quiero daros 2 o 3 cifras relacionadas con el tema del CIS y tratar de buscar un poco esa explicación, ¿no? Uno de los ítems, una de las preguntas que formula el CIS es cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España. En la encuesta de noviembre, que es la última publicada, y en la de octubre, coinciden los 5 mismos factores en el mismo orden. Primero, el paro.